Querida audiencia, muy buenas tardes. Yo soy Carol Orozco. Bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVIA. Por supuesto, están sintonizándonos desde Aztele TV, a nombre de nuestro patrocinador Alfredo Trujillo de Trujillo Ventazos y Asociados, pues les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, con motivo de estas últimas semanas que tenemos de las elecciones presidenciales y las elecciones a diversos cargos públicos en nuestro país, contamos con la presencia de un doctor que se llama Reinaldo Ortega. Él es del Colmex, está como profesor investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de este gran colegio, el Colegio de México. Y bueno, yo estoy muy contenta de que esté con nosotros, a lo cual le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido, aquí es su casa. Y bueno, la verdad es que el tema de hoy, que es el que le quiero platicar a nuestra audiencia, es el tema de la importancia de los debates, sobre todo de los candidatos que van a la presidencia de la República. Sabemos que el día de mañana es el tercer y último debate y bueno, ya estamos a próximas semanas de que se celebre esta, espero yo, fiesta electoral, espero que se den en paz y que haya una democracia importante y por ello pues hemos decidido este tema y le agradecemos que esté con nosotros, doctor. Y algo que me gustaría antes de empezar y que nos dijera, bueno, ¿por qué son tan importantes estos debates presidenciales? Que nos cuente un poco de su trayectoria, ¿no? Sobre todo a la audiencia que tenemos aquí enfrente, siempre nos gusta decirles, bueno, estamos trayendo a este invitado o a esta invitada porque tiene especialidades en estos temas, tiene esta expertise. Entonces, en este caso, doctor, por favor, si nos hace favor de dar brevemente, sabemos que su currículum es muy extenso, pero brevemente, ¿cuál es la línea de estudio que usted tiene? Pues, bueno, para hablar muy brevemente, yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México, esa fue mi licenciatura, después fui a estudiar una maestría a la Universidad de Londres, a la Escuela de Economía en Política Comparada, y por último estudié un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y mi tesis de investigación era básicamente un estudio comparado sobre los procesos de transición y cambio político en España y en México. Más recientemente me he estado enfocando más a las elecciones presidenciales en particular. Acabo de publicar un libro que se llama Elecciones presidenciales en México, de la hegemonía al pluralismo, que publicó Paul Macmillan el año pasado. Y en ese libro pues analizo la evolución de las elecciones presidenciales en México desde 1970 hasta el 2012. Entonces hay un análisis, una tipología para clasificar las elecciones. Presentamos también ahí una serie de datos sobre cuáles son algunos de los factores que explican la decisión de los votantes mexicanos en distintos momentos, cuáles fueron los temas en la agenda. Y digamos que uno de los temas particularmente importantes en este momento, en las elecciones del 2018, es un poco qué tipo de elección presidencial estamos viviendo, ¿no? En esa tipología, uno de los aspectos más importantes para clasificar a las elecciones presidenciales están si estas elecciones confirman al partido gobernante, es decir, si son elecciones en donde vuelve a ganar en este caso el PRI, claro. el PRI, o por el contrario, son elecciones donde pierde el partido gobernante, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tenemos dos de los casos más recientes, en 2000 fueron elecciones de lo que nosotros llamamos un realineamiento crítico, es un cambio de pasar del PRI hacia el PAN. Sobre todo porque nunca había habido una alternancia, ¿no? O sea, yo creo que eso fue algo como... Fue uno de los cambios más importantes. Y después, 12 años después, tuvimos en el 2012 otra elección de alternancia en donde se pasó del PRI, del PAN al PRI. En este momento, pues está una intensa campaña electoral. Como sabemos, hay 4 candidatos a la presidencia, con 3 de ellos representando a coaliciones de 3 partidos, cada una de estas coaliciones, y en donde evidentemente hay una situación que es claro para la mayor parte de los investigadores, que hay una serie de cambios en el electorado muy claros.
Lo que no se sabe todavía es si estos cambios van a significar también un cambio en el partido gobernante, ¿no? Y ahí viene mi pregunta, doctor, con esto que usted nos está diciendo y que además nuevamente aprovecho para felicitarlo del libro que nos comenta que sacó. Pero mi primer pregunta en este sentido sería, usted como experto en estos temas de elecciones y con este libro que nos está diciendo en donde se analiza cómo son también las perspectivas de voto del electorado, usted... ¿Cómo puede decirnos la combinación que pudiera haber o digamos la coordinación que pudiera haber entre el instituto, en este caso electoral, y la intención de voto de la ciudadanía? ¿Y por qué le comento esto? Porque muchas veces los ciudadanos, yo misma como ciudadana, de repente ante ver casos como el del Bronco, ¿no? De repente dudo y digo, híjole, ¿podrán haber la viabilidad para que exista este caso? Estas instituciones realmente están, pues no solo preparadas, sino alineadas a un tema de legalidad en donde se pudiera dar unas elecciones realmente democráticas. Y además, en cuanto a la intención del voto, cuéntenos un poquito justamente lo que usted ha venido viendo de cómo se ha ido cambiando y cómo se encuentra ahorita el país, ¿no? Porque mucha gente decimos, hay un hartazgo, ¿no? Tenemos un hartazgo como sociedad en cuanto a la corrupción y la impunidad de los gobiernos que hemos tenido. Y una alternancia que se ha considerado, muchas personas tienen la perspectiva de que no se ha logrado porque en los números, no porque se traiga algún tema contra un partido u otro, sino en cuanto a números, en datos duros, pues ha sido un Estado fallido, pero su perspectiva, porque a lo mejor yo puedo decir eso, bueno, como conductor y como ciudadana, pero en el caso de un experto como usted, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, tenemos otro libro que publicamos también hace poco, habla sobre el proceso de la confianza y el cambio político y las instituciones electorales. En ese texto, por ejemplo, nosotros analizamos, ese texto lo escribí con la profesora Fernanda Somoano, y en ese texto nosotros, por ejemplo, lo que analizamos es la evolución de las instituciones electorales en México entre 1990, cuando surge el instituto, y el 2012. ¿No? Ha habido sin duda un esfuerzo por cambiar las instituciones electorales. Antes, digamos, en lo que podríamos considerar el antiguo régimen, las elecciones las organizaba el mismo gobierno. Hoy en día, pues ya es un Instituto Nacional Electoral, que antes era el Instituto Federal Electoral, y eso fue el resultado del conflicto político electoral mexicano de muchos años, ¿no? México ha evolucionado a partir de una serie de reformas electorales muy importantes. Una de las más importantes fue la de 1996, en donde realmente hubo un proceso de cambio sustantivo en las instituciones. Fue después de la reforma del 96 que se da el primer gobierno sin mayorías, que en el Congreso las oposiciones tienen una mayoría frente al PRI, y después en el 2000 vamos a tener la primera alternancia en el ámbito presidencial, ¿no? Digamos, sí ha habido una evolución importante de las instituciones electorales y de todos los, digamos, mecanismos a partir de los cuales se puede dar certeza de que lo que uno pone en la boleta es lo que va a ser el resultado electoral, ¿no? Entonces sí hemos evolucionado. Sí hemos evolucionado. Ahora bien, ha habido momentos en donde se discute la capacidad de estas instituciones de garantizar la certeza de los resultados, ¿no? Claro. Momentos muy difíciles, por ejemplo, en el 2006, ¿no? En el 2006, que una elección muy competida, muy cerrada, en donde hay, por una parte, una serie de problemas, una elección muy polarizada y unas instituciones que en el momento no logran convencer a una parte importante de la ciudadanía y a una parte importante de los actores políticos. En este caso, como sabemos, esa elección se polarizó entre Felipe Calderón, el candidato del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, en ese momento el candidato del PRD-PT. Y con Movimiento Ciudadano. Entonces, esa situación y la incapacidad de las instituciones, por ejemplo, si se recuerda, pues se pedía un conteo general, al final el tribunal decidía hacer solamente un reconteo parcial y esto no le da la certeza a
sobre todo a los miembros en ese puesto de la coalición perdedora, de que estas elecciones habían garantizado la limpieza y la certeza del electoral. Entonces, claro, eso es un problema muy, muy grave. A partir de ahí, bueno, hay otra serie de reformas, seguimos teniendo reformas electorales, ¿no? En la elección pasada, en el 2012, ¿cuál fue, digamos, el tema? El tema tuvo que ver con el financiamiento de las campañas, en particular la campaña del candidato ganador, del presidente Peña Nieto. En ese caso, bueno, el caso de Monex y Soriana como un caso claro, en donde hubo una movilización de recursos y que eso llevó otra vez a poner, entonces volvemos a poner una serie de candados. Hoy la fiscalización, por ejemplo, de las elecciones se tendrá que, el resultado de la fiscalización quedar antes de que el nuevo presidente tome posesión, y entonces eso implica una serie de retos institucionales muy importantes para el INE, y todo esto es en aras, o ha sido en aras de tener cada vez una mayor certeza y confiabilidad en los procesos electorales. Lo que nos indica entonces que ha sido gradual, ¿no? Ha sido progresivo, o sea, se han tenido avances, retomando lo que usted dice, sin embargo, todavía hay ciertos aspectos que son importantes que vayan mejorando. Sí, y sobre todo, a ver, cuando hemos tenido mayores problemas en términos de la confianza es cuando la elección es muy cerrada, ¿no? Eso es uno de los temas, digamos, más importantes. Claro. Si hay una distancia muy corta entre el primero y el segundo lugar, pues eso se lleva a muchos debates, claro, a muchas controversias. En este momento, por las encuestas y los estudios de opinión que tenemos, no parece que vamos hacia un escenario de una competencia muy cerrada, ¿no? Más a diferencia de la vez pasada, ahorita se ve se parece más, yo creo, a la elección, a elecciones en donde la diferencia es más amplia entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Que esto es algo importante, esto es que está diciendo. Sí. O sea, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar son más distantes, entonces hace que no sea tan complicado. Es mucho más difícil hablar de que hay elementos externos a la voluntad de los electores para decidir el triunfo, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es importante, pero bueno, una cosa son las encuestas y otra cosa son los resultados electorales, el día de la elección, ¿no? Doctor, se nos está yendo el tiempo, si quiere vamos a un corte comercial. Claro que sí. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA, yo soy Carol Orozco y estamos con el doctor Reinaldo Ortega hablando acerca de la importancia de los debates presidenciales. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa.
porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Pues ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV y A. Yo soy Carol Orozco. Les recuerdo que estamos hablando acerca de la importancia de los debates con motivo de las elecciones que vamos a tener el 1 de julio, en este caso de los debates que se ha tenido para ahora sí que los candidatos para la presidencia de la República. Para ello contamos con el doctor Reinaldo Ortega, y en el corte pasado, mi querido doctor, usted nos estaba diciendo que, bueno, a diferencia del 2006, usted no ve que haya una cercanía entre el primero y el segundo lugar, sino que se ve una distancia, ¿no? Pero no es lo mismo pues las encuestas que el día de la elección. Sin embargo, al menos de encuestas se aprecia eso. Sí. Dos, que en cuanto a las instituciones que tenemos, ha habido una evolución de estas instituciones, pero todavía pues queda trabajo por hacer. Y bueno, ya abocándonos en este segundo corte, me encantaría ya abocándonos al tema, es que nos platicara desde su perspectiva como experto en elecciones, ¿cómo ha visto usted el desempeño de los candidatos en los debates? ¿Cómo ha visto el modelo, ¿no? El esquema que se tiene y la dinámica de los debates y los temas que se han abordado? ¿Cree que esos han sido correctos, no han sido correctos? Entonces, lo dejo en uso de la voz, doctor, usted que es el que tiene la expertise. Claro, bueno, igual que como analizamos cuando hablamos sobre las instituciones electorales, hemos visto también un cambio en la forma en cómo se estructuran los debates, ¿no? Antes, los primeros debates presidenciales que tuvimos nosotros en México eran debates muy rígidos, en donde básicamente los candidatos simplemente pues presentaban su postura y había unas cuantas preguntas, no había realmente una interacción muy intensa entre los candidatos. Seguimos teniendo formatos de debates, pues un proceso de aprendizaje, ¿no? Y más cuando, en este caso, bueno, pues cuando son 4 candidatos, es también difícil en un sistema multipartista como el nuestro, es difícil que se convierta en el debate clásico de 2 contendientes en donde hay el gobierno y la oposición, al estilo inglés, por poner un ejemplo, en donde hay un debate continuo en el Parlamento. Aquí los debates presidenciales tienen por una parte, la idea para los candidatos es continuar como un momento más de la campaña. Ellos lo ven, los candidatos presidenciales lo ven como una oportunidad de hablarle a los ciudadanos y de reforzar el debate. De reforzar el mensaje, claro, el mensaje principal de cada uno de ellos, ¿no? Y en principio, la idea del debate es llevarlos más allá de esa postura, es decir, tratar de probar en qué medida en una circunstancia que, a pesar de que todo el escenario está montado, haya un diálogo entre los candidatos en la medida de lo posible. Todavía siguen siendo ejercicios muy rígidos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se acaba el minuto que tienen generalmente para cada uno de los temas, y sería, pues, como importante darles la oportunidad de que se explayaran un poco más, pero bueno,
Sobre todo porque no terminan la no idea, terminan ¿no? las Entonces, como ideas. Y ciudadano entonces te el quedas ciudadano de, se queda, ¿qué? exactamente qué es lo que quería decir ese candidato en ese momento. Y en cuanto a los temas, pues los temas han sido el debate anterior, política exterior, temas internacionales, aunque ahí pues nos quedaron mucho a deber cada uno de los tres, digamos, los tres candidatos principales, ¿no? Es verdad que fue interesante, o desde mi perspectiva fue interesante que en el caso de Andrés Manuel trata de presentar una postura en relación con Estados Unidos, que ha insistido ahora en algunos eventos, esta idea de retomar la Alianza para el Progreso como una idea de cooperación, insistir en la cooperación. Sin embargo, ahí la crítica que se le ha hecho pues, es que el panorama internacional actual es muy complicado. Y no se ve a la administración de Trump como con el ánimo de insistir en la cooperación. O sea, no hay disposición de ellos. No se ve una disposición. Y entonces, pero por lo menos presentó una idea que era interesante y que trataba de desencasillar a México de la situación tan difícil en la que se encuentra. O sea, por en lo este menos momento. ese candidato trataba algo. de proponer. Los otros dos, tanto Anaya como Mitt, insistieron en la idea del respeto a México, insistieron en la idea de los principios de política exterior, pero no... Muy generalizado. De manera muy general, ¿no? A pesar de que, bueno, hemos visto en este momento, por ejemplo, un viraje importante de la administración de Peña Nieto con respecto a la política exterior tradicional de México, ¿no? La acción en el caso de Venezuela, pues no concuerda con la mayor parte de la historia de México sobre la no intervención. Es una situación bastante complicada y compleja, pero bueno, como que los candidatos no quisieron, no ahondaron en el tema, ¿no? El debate que viene el día de mañana es muy interesante porque lo que van a presentar son, en principio, sus propuestas sobre crecimiento económico, pobreza, desigualdad, salud, ciencia y tecnología, salud y cambio climático. Entonces, la agenda, otra vez, los temas son muchos y evidentemente cada uno de ellos pues va a tratar de presentar pues sus mejores puntos a la audiencia, ¿no? a los espectadores. Este es un punto también interesante. Los debates han sido recientemente eventos que los ciudadanos sí ven. O sea, en el primero aproximadamente 11 millones de mexicanos lo vimos y en el segundo casi 12 millones de personas. Aumentó. Entonces aumentó. Seguramente mañana por ser el último por ser el último, ¿no? puede ser que el problema es que es entre semana y eso lo hace un poco complicado. Entre semana las personas pues están en sus días cotidianos, su ritmo cotidiano. Claro. Entonces esa parte puede que sea el factor que quizá uno de los factores. Baje un poquito. Exacto. Pero bueno, al ser el último y el último momento donde, digamos, estarán los cuatro puntos, no se espera que vaya a haber más debates, por lo menos entre los cuatro. Y entonces es un momento para observar su desempeño. Van a insistir en sus plataformas, eso a mí no me queda duda al respecto, pero retomando el punto de las plataformas, es interesante que uno de los temas más importantes de la agenda o que se plantea como para discutir mañana es el de las desigualdades. Y nosotros hicimos en el Colegio de México un análisis sobre las plataformas de las tres coaliciones principales. Mire, qué y nos encontramos que a pesar de que las desigualdades en México han aumentado muchísimo, sobre todo en términos del ingreso, en términos de los problemas que tienen los ciudadanos, en términos de las regiones, sobre desigualdades no se habla mucho en las plataformas. Fíjese que eso es tristísimo. Es que sí, porque de hecho solamente se habla de las desigualdades. Si llegan a hablar de algo, hablan de las desigualdades económicas. Se habla muy poco de las desigualdades de género, de las desigualdades territoriales. O sea, hay una multiplicidad de desigualdades y realmente
casi Se todos se enfocan en centran una. en una, que tiene que ver con las desigualdades de ingreso, ¿no? Que son muy importantes, pero Claro. no son las únicas. Entonces, doctor, perdón que lo interrumpa, pero aprovechando que usted está diciendo entonces que el Colegio de México sacó este libro que trata de desigualdades y que el día de mañana pues se va a tocar justo este tema, pues vamos a poner chonguitos que alguna persona que trabaje con alguno de los candidatos que el día de mañana se van a presentar estuviera viendo en este momento nuestro programa. ¿Qué es lo que usted podría decir? Así que es decir, ¿qué es lo básico que tendrían que saber las plataformas de estos candidatos para realmente entrarle al tema y que no sean un solo tópico de, quiero salir del paso en este debate, sino realmente quiero incidir en la población, realmente quiero cambiar y utilizar el libro que ustedes tienen y la investigación, porque además se dice fácil, por hacer este tipo de investigaciones, bueno, doctor, yo creo que ustedes llevan años estudiando el tema. Además es un equipo, nosotros estudiamos lo de Claro. los programas, pero hay quien estudió, por ejemplo, las desigualdades en términos de ingresos, por ejemplo. Claro. Hoy en México, quien nace pobre se queda pobre. Y la generación futura no va, sus hijos van a terrible. mantener. Y quien nace rico también queda Se puede en mantener. Entonces, esa parte, la movilidad social es casi inexistente en el país. Solamente del quintil, es decir, del 20% más por la población, solamente el 2% de esas personas van a poder ascender socialmente en la siguiente generación. bajísimo el Es bajísimo, o porcentaje. sea, en el resto del mundo también es bajo, ¿no? En Canadá, teniendo un estado de bienestar, es del 13%, pero es Bueno, 6 13, seis claro, veces de más que en México. 2% a 13 Entonces, radical. ese es un ejemplo claro del problema más serio. Otro de los problemas más serios tiene que ver con los salarios. Claro. ¿no? Pero los salarios han bajado o se han mantenido estancados no solamente para la gente de educación básica, sino también para la gente de estudios de educación media y superior. Entonces, por ejemplo, hace algunos años el salario promedio por hora de esas personas era de más de 50 pesos. Ok. Ahora es de 34. De la gente que está más educada en el país. Terrible. Entonces, ha habido en ese sentido una disminución en las distancias de ingreso por hora trabajada, pero no porque haya mejorado la situación, sino porque ha empeorado incluso la de digamos, de los grupos medios con educación media y educación superior. Entonces, esos son, por ejemplo, dos de los temas que deberían de tratarse. El otro, y que está muy vinculado y es muy interesante, que es esta cuestión de los retos del cambio climático. Tenemos estudios en este informe sobre las desigualdades, se puede analizar. Bueno, lo han analizado algunos, no sé, a lo mejor se puede ver un poquito. Este informe lo hicieron una serie de colegas del colegio y, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es cómo las poblaciones que van a estar sujetas a los mayores retos en términos de cambio climático por inundaciones también corresponden a las poblaciones más pobres. Entonces, por ejemplo, aquí hay una serie de mapas que tenemos sobre los efectos que va a tener el cambio climático en esas poblaciones, ¿no? Esa parte es como muy interesante. Otro tema. Este tema ya fue digamos que es una lástima, del debate anterior. Toda la población que está ahora siendo expulsada de Estados Unidos, los efectos que ha tenido esta política migratoria de expulsión, a dónde están yendo estos mexicanos, Sí, ¿no? estos retornados, claro. Y entonces hemos tenido cambios significativos. Antes, los retornados solían tratar de vincularse a los mercados formales de trabajo. Ahora, los nuevos retornados, los ciudadanos mexicanos que regresan a su país expulsados de Estados Unidos, están encontrando trabajos ahora en el sector informal. Entonces, hay toda una serie de características de lo que está viviendo en términos, por ejemplo, de migración, que tendríamos que tener como políticas públicas adecuadas para toda esta población y realmente no contamos con esas políticas. Ahora, doctor, en cuanto al tema de la desigualdad por cuestiones de género, nosotros constantemente platicando con TVIA insistimos que es un problema grave en donde desde nuestra perspectiva, o yo al menos como ciudadana, percibo que muchos de los políticos que tenemos, hombres o mujeres que se dedican a esta vida pública, muchas veces utilizan nada más
como tema de campaña electoral o para subir puntos, y en realidad no profundizan en estos temas de género. Entonces, ¿ustedes tienen también en este libro de Desigualdades algún tipo de indicador, de datos duros que nos pudieran decir? Sí, sobre por ejemplo, los ingresos entre hombres y mujeres con la misma cualificación, o sea, hay una distancia muy importante. Ahora, hay novedades en ese tema, por ejemplo. Una de las cuestiones interesantes es que hoy, por ejemplo, las mujeres, las niñas, empiezan a tener mayores niveles de educación comparados con el pasado. Claro, o sea, por otro lado, hay algunos indicadores, no todo. Claro, no todo es pésimo, hemos crecido en varias cosas. Digamos, ha habido avances ahí en ese aspecto. Ahora, uno de los problemas más graves es que, si bien, por ejemplo, las desigualdades hasta el nivel de la secundaria se van reduciendo, cuando uno llega al bachillerato y a la universidad, otra vez la brecha se vuelve a ampliar. Entonces, esa parte también es interesante analizarla. Otra vez, en términos de el mercado laboral, por ejemplo, hay análisis ya mucho más especializados, no solamente del informe, sobre cómo toda la política de cuidados en el país, claro. los cuidados básicamente los siguen haciendo las mujeres. Y es un trabajo que muchas veces pues no es remunerado, claro. Que no está, no recibe una percepción salario, económica, y entonces obviamente eso pues acrecienta las desigualdades entre hombres y mujeres. Claro. O cuando las mujeres, por ejemplo, son profesionistas, pues muchas de ellas han tenido ¿cómo es que pueden liberar tiempo del cuidado? Pues contratando a otras mujeres, claro. que es toda la parte de servicios domésticos, que es toda una serie de trabajo. Y entonces, ¿cómo se reproducen esas claro, desigualdades? Que se hace como ese círculo, sí. Esa parte es muy interesante, ¿no? Ha habido, algunos candidatos han mencionado, bueno, algún tipo de política, por ejemplo, toda la cuestión de la falta de seguridad social para todos los trabajadores domésticos, ¿no? Ese es todo un tema que no... también se va a hablar de salud pública en el debate, y la falta de servicios de salud universales. Que eso es pues, fundamental, ¿no? Claro. Si quieren, vamos a un corte comercial y regresando hablamos de ese tema de salud pública. No se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carla Orozco y estamos hablando de la importancia de los debates para presidente de la República. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Platicando con TV+A. Por supuesto, nos están sintonizando desde Aztele TV. Les queremos agradecer a nombre de Trujillo Ventazos y Asociados, Alfredo Trujillo, nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos pues está pudiendo hacer esta emisión más. Y bueno, continuando con el tema de la importancia de los debates presidenciales, sobre todo porque el día de mañana vamos a tener el último debate antes de que se den las elecciones a presidente y a otros cargos públicos en nuestro país, pues estamos aquí con el doctor Reinaldo Ortega platicando de este gran tema. Y en el corte pasado, doctor, pues usted decía que otro tema importante que se va a tocar el día de mañana es el de la salud pública. Sí, sin duda. En el estudio del que les hablaba sobre desigualdades, el estudio inicia con 2 historias de vida, y esa parte es muy interesante. En 2 historias de vida de 2 mujeres. Una mujer que vive en el medio rural y que gana 1,500 pesos a la semana, frente a una mujer que es una abogada y que pertenece al Poder Judicial. Entonces se ven en esa parte del estudio como las trayectorias de estas dos mujeres. Y uno de los puntos más importantes desde el punto de vista de la misma mujer profesionista es que, y dice ella, le salvó la vida el tener un seguro médico que le permitía hacer tuvo un problema de cáncer y dice, gracias a que yo estaba a mi seguro. Entonces, la salud pública, sin duda, es uno de los elementos, y el acceso a la salud es uno de los elementos clave para las trayectorias de las personas. Y entonces, en ese tema, sin duda, hay todo un reto en México en términos de la falta de un sistema universal de salud pública. Sí, porque muchísimas personas no tienen ningún acceso a la... Entonces, ese sin duda va a ser uno de los temas más importantes y en donde esperamos que haya pues propuestas interesantes Esperemos que el debate de mañana esté de un excelente nivel y a nosotros como ciudadanos nos ayude a poder decidir de mejor manera para todos aquellos que no hayan ahorita decidido. Y bueno, también me encantaría saber, usted como es experto en este tema de las elecciones, desde su perspectiva, ¿cómo ha ido evolucionando, digamos que las campañas, ¿no? Y por qué han ido cambiando. Si hiciéramos como un comparativo, pues a lo mejor de años anteriores, en el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel, cómo se ha evolucionado ahorita, en el caso de otros candidatos que a lo mejor es la primera vez, sin embargo, hace a lo mejor 2 meses estaban de una manera, que hace un mes, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido desde su perspectiva evolucionando esas campañas? Uno de los temas más importantes es cómo el marco institucional ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo, hablamos ya de la ley electoral del 96, que dio muchos recursos públicos a los partidos con la idea de que pudieran irse profesionalizando y pudieran presentar pues como una estructura partidista mucho más clara. Pero luego esos dineros públicos en buena medida se tuvieron que ir hacia las televisoras, porque básicamente las campañas se llevaban por vía los spots en televisión y esos spots eran pagados. Ahora, en el nuevo esquema en el que tenemos, en donde los spots no son pagados, sino son con los tiempos del Estado, yo creo que ese es uno de los elementos que ha hecho una competencia mucho más equitativa que antes, ¿no? Antes el hecho de que tenías que pagar la campaña, entonces pues evidentemente el partido que tenía más dinero pues duplicaba o triplicaba el número de spots que tenías y entonces tenías una exposición mucho más amplia. Ahora con la nueva legislación y el mayor control pues eso ha significado una competencia más es una buena parte. Ahora ya si hablamos de los partidos y de los candidatos en particular, en este momento el que es puntero es Andrés Manuel, sí podemos como una evolución muy interesante en términos del candidato, ¿no? Si la elección del 2000, la primera que se presentó en el 2006, el mismo lema de la campaña, por el bien de México, primero los pobres, era un lema que a muchos actores políticos, y además que fue utilizada de manera pues muy clara por parte de sus opositores, en este caso de la campaña de Calderón, es que eso divide, y entonces al dividir entonces no puedes sumar, y ese es un problema que, digamos, en las elecciones pues uno tiene que ganar una mayoría lo más amplia posible, y fue utilizado en su contra, digamos, pero eso es algo que aprendió.
digamos, como candidato y en términos de sus equipos de campaña. Y entonces hoy el lema de Juntos Haremos Historia sí habla de la necesidad de un cambio, de la necesidad de tener un país más equitativo, pero no se enfatiza o no se profundiza como en la campaña del 2006. Claro, en la del 2012, pues intentaron la República Amorosa, o sea, ha ido tratando de ir modificando el mensaje y creando una imagen de un candidato mucho más Que no divide, sereno, que no divide, Mm. que trata de presentar una propuesta. La otra idea que también fue muy importante, la hablamos un poco antes del corte, esta idea de presentar un gabinete y Claro. de esa forma diluir, o sea, no es el único vocero de la campaña, eso también en términos de su estrategia cambió, sido muy sino que bueno. hay más gente que puede difundir el mensaje y esa parte es sin dejar la centralidad del candidato, digamos, que es Que una además como campaña muy ciudadano, perdón que le centralizada. interrumpa, pero además como ciudadanos a muchos les da esa certeza, ¿no? De decir, oye, ya sé a quién va a poner, no se va a salir con sorpresas, es decir, me está dando esa certeza, mucha ciudadanía le está convenciendo esa postura, por Sí, ejemplo. es uno digamos, de los puntos fuertes, ¿no? En el caso de los otros dos candidatos, pues ha habido mucho vaivén desde mi punto de vista. En parte, pues porque están abajo en las encuestas y entonces han tratado de ir acomodando la campaña. Primero, por ejemplo, la insistencia de Mid era toda la preparación técnica, ¿no? Que, bueno, yo soy un gran tecnócrata y yo puedo hacer un buen presidente, Sacar adelante sacar al el país con ¿no? eso, claro. Pero, digamos, esa idea de la capacidad técnica es algo que ya está muy desgastado porque, pues, desde Zedillo, digamos, por hacer un poco en la historia, y el récord no ha sido, digamos, no por ser muy buen técnico vas a ser un gran Buen presidente. presidente, O sea, claro. hay una distancia entre una cosa y la otra, ¿no? Después intentaron recuperar la campaña que era la campaña de Acción Nacional del 2006, la del miedo, ¿no? Pero claro, es una campaña que ya no es creíble, o sea, al elector ya no le parece que es algo certero. No trajo votos. Exacto, no era. Y además existe, digamos, la pugna entre Anaya y la candidatura del PRI por toda la cuestión del ataque a Anaya por la corrupción. De hecho, la semana pasada, ¿no? Acaba de salir un video más el de- video insistiendo en lavado de dinero. De la que- corrupción de ese candidato. Y entonces, esa parte es interesante como esa pelea, esa pugna por el segundo lugar entre el PRI y el PAN, bueno, el Frente, entre las dos coaliciones, pues ha dejado, ha mantenido la distancia frente al primer lugar. O sea, y creo que es una de las explicaciones que tenemos de lo que está pasando. La otra cuestión que es interesante es que en términos de los candidatos, tanto Anaya como Meade parecen estarle hablando al mismo elector, que es un elector que ellos consideran de las clases medias, profesionistas, y no le hablan mucho a la mayoría de los electores. Voy a hablar vulgarmente, o sea, no le hablan al pueblo, le hablan a un cierto sector. Entonces yo creo que ese ha sido un error de las dos, digamos, en términos de las estrategias de Anaya y de Meade, ¿no? Ok. Que antes, digamos, a ese sector le hablaba directamente el priismo, como fue una de las, digamos, de las banderas del PRI. Pero como también ha habido una evolución del PRI en términos de su tecnocratización, la forma, el elector al que quieren convencer, las políticas públicas que han establecido. Entonces, ese desdibujamiento, pues, ha tenido sus costos, ¿no? Claro. Por otra parte, en términos ya de los debates, muchos hablan, y con razón, de que el que es mejor orador es Anaya, digamos, que es el que ha tenido, digamos, más experiencia parlamentaria, es rápido en términos de las ideas y de la forma de Y que tiene de un estilo contestar. tipo Y tiene un TED, estilo, TED, exacto, ¿no? Las charlas de exactamente, TED. las charlas es algo en lo que está bien entrenado y está preparado, y su experiencia, digamos, en el Congreso le dio esa capacidad. Es también más joven de
los tres, y entonces han tratado también de ir construyendo como una imagen en torno, pero no ha sido de lo que más se ha hablado, ¿no? No tiene un récord de, digamos, de experiencia, no ha gobernado, ni ha sido secretario de Estado, fue subsecretario, pero no ha tenido como una exposición, digamos, a tomas de decisión de más allá de ser presidente del PAN. En cambio, pues tanto Mid ha sido secretario de Estado en varias administraciones y Andrés Manuel pues ya gobernó la Ciudad de México. Entonces hay también ahí como una distancia en términos de las currículas de cada uno de los candidatos, y cada uno pues ha ido enfatizando en esos puntos, ¿no? Ahora, si habláramos en temas de qué efectos, desde su perspectiva, digo, evidentemente mañana va a ser el debate, pero hay mucha gente que sostiene que todavía hay posibilidades de que si mañana, en este caso el puntero, que es Andrés Manuel, falla terriblemente en el debate, se puedan mover considerablemente los números, al menos en las encuestas, para que el 1 de julio, digamos que él no sea el ganador. Hay gente que dice que es totalmente falso, que al contrario, que estos efectos no van a perjudicarlo, sino que se va a dar la misma continuidad que se ha dado en las encuestas, ¿no? Que es el candidato predilecto por la mayoría de la ciudadanía y que será el próximo presidente de nuestro país. Sin tener obviamente una bolita de cristal, doctor, pero más o menos desde su perspectiva y con la experiencia que tiene, ¿qué efectos cree que pueda esto generar? Bueno, digamos, los debates tienen un efecto reducido en términos de la preferencia electoral. Lo que pasa, digamos, después del debate, ¿no? La parte del, llaman el spin, la capacidad que tienen cada uno de los equipos de campaña de movilizar a los medios y movilizar a la opinión pública en términos desde que mi candidato ganó y además convence, pero en este momento ya es desde mi punto de vista difícil que haya que se cierre mucho la elección. Puede pasar, bueno, es a lo que ha apostado, digamos, durante las últimas semanas la candidatura de Anaya, esta idea del voto útil, ¿no? Que la voten por mí porque yo soy la segunda opción y el tercer lugar no tiene posibilidades, pero digamos que esa campaña se ha visto desdibujada por el último escándalo. O sea, claro, el PRI tiene como uno de los efectos, y entonces está mucho el enfrascamiento de esta debate, y que mañana va a repetirse. Hoy, cuando llega a Yucatán, Mid insiste en que Anaya es un vulgar ladrón, Anaya insiste en que Mid está tapando la corrupción de la administración de Peña Nieto. Entonces, espero que no, pero yo creo que va a ser muy difícil que ese tema no salga en el debate. Y eso, pues, digamos, al elector le da, en los dos casos, pues, más dudas sobre ellos que certezas. Ha sido una campaña en donde digamos, si bien existen las plataformas, y en estas plataformas hay algunas ideas que son muy interesantes, ha sido más estos ataques lo que ha privado en la campaña. Claro, pensamos más en estos dos candidatos por sus ataques que por sus propuestas. Y a nosotros como ciudadanos muchas veces se nos quedan más las propuestas de Andrés Manuel que de estos candidatos. Doctor, literal, tenemos 2 minutitos. En estos 2 minutos, por supuesto, yo le quiero agradecer que esté aquí con nosotros, que haya estado platicando con TVIA. Y en estos 2 minutos, si hay personas de nuestro público que están interesadas en poder acceder a los libros que nos está comentando, en poder acudir a la biblioteca del Colmex, si pudiera dar la información. Claro, bueno, es muy importante visitar la página del Colegio de México, que es www.colmex.mx. Ahí van a poder encontrar el estudio de desigualdades, lo pueden incluso descargar, es gratuito, está disponible para todo el público. Se va a profundidad en varios temas, no solamente desigualdad económica, sino también problemas de cambio climático, como ya mencioné, género, sobre el análisis de las plataformas. También pues visitar las páginas de los profesores del colegio, ahí pues hay más libros. ¿Y el suyo, doctor, mío, por sí, favor? Elecciones presidenciales en México, que bueno, se puede
conseguir vía las Amazon. Amazon, que es lo más difundido, y también en la página de publicaciones del Colegio de México hay otros libros sobre temas de política, de demografía, de desarrollo urbano, de economía, de relaciones internacionales. En fin, la agenda es muy amplia y seguro pueden encontrar ahí mucha información y aprovechar. El colegio es una institución pública de educación superior y abierta a toda la ciudadanía, y entonces es muy importante aprovechar. Acudamos al Colegio de México. Pues doctor, le quiero agradecer, por supuesto, que haya estado con nosotros. Amigas y amigos, esto ha sido todo. Yo soy Carol Orozco, nos vemos en la próxima edición de lunes, y bueno, nada más decirles que no se olviden a toda la ciudadanía que el día de mañana está el debate presidencial, y por favor a verlos todos. Que tengan muy buena tarde.